Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Antes que nada, gracias a todos por estar aquí presentes, lo cual es de por sí algo bello y noble, porque es una mañana fría, es temprano y estamos hablando de metodología. Y sobre todo porque si no hubiese un otro, como decía Aristóteles, el amigo es un otro yo. Si no hubiese un otro, esta práctica, que es la práctica de la ciencia, tendría poco sentido. El título de la ponencia que les voy a presentar es Sociogénesis y epistemología del método histórico comparado en ciencia política. Si el título de esta presentación tuviese que ser menos académico y más marketinero, yo resumiría todo lo que voy a decir en 3 palabras: metodología, complejidad y política. Y si el contenido de mi discurso de hoy no fuese en un medio académico, sino en un medio de divulgación, yo le titularía Metodología y revolución, pensar lo improbable posible. El trasfondo, el supuesto que está detrás de todo lo que voy a decir es intentar concebir la metodología como un problema político. Este trabajo, el de la sociogénesis y la epistemología de los métodos, se inscribe en una línea más amplia de investigación que estoy desarrollando, que concierne a la articulación entre los métodos de investigación empírica en ciencia política y las teorías de complejidad. La complejidad ha aparecido en la historia de la ciencia contemporánea como un nuevo problema en diferentes ramas de la ciencia: en la física, en la biología, en la lógica, en la termodinámica, en la epistemología y en las ciencias sociales. Pero llamativamente, este nuevo paradigma científico de la complejidad y la metodología de las ciencias sociales y de la ciencia política son discursos que no articulan de un modo sistemático y explícito. Bueno, podemos decir, está bien que no articulen. ¿Por qué tienen que articular? Bueno, una de las principales razones por la que creo que esta articulación interdisciplinaria es importante es justamente porque las teorías de la complejidad significan una ruptura epistémica con el pensamiento de las ciencias clásicas modernas. Entonces, para presentarles de modo sintético y concreto, el objeto de esta investigación es concebir a los métodos de investigación en ciencia política, concretamente al método histórico comparado, como objeto de estudio, y analizar los métodos desde 2 perspectivas teóricas: la teoría de los sistemas complejos de Rolando García y la propuesta del pensamiento complejo de Edgar Morin. La hipótesis central que desarrollo en esta ponencia es que los supuestos ontológicos y epistemológicos de la metodología histórico-comparativa contradicen el ideal de racionalidad clásico cartesiano, por lo tanto, contradicen los valores epistémicos de la ciencia clásica, de la cual la ciencia empírica política contemporánea, nacida en los 50, es deudora. Y por lo tanto, la metodología histórico-comparativa podría situarse en las proximidades del paradigma de la complejidad. Como esto es un discurso científico y yo planteo esta hipótesis, la audiencia dice: muy bien, planteaste tu hipótesis, deduce consecuencias observacionales, muéstrame la evidencia empírica de la historia de las ciencias, de la epistemología, demuéstrame, corrobora tu hipótesis. Bueno, no voy a hacer nada de eso. Algo de eso está dicho en el trabajo. El que le interese puede profundizar en eso. Lo que voy a decir ahora es lo que está parcialmente dicho en el trabajo y lo que está no dicho directamente. ¿Y qué es lo que está no dicho? Lo que está no dicho son los supuestos, las razones, los intereses y los valores que guían esta investigación, que responden a una pregunta fundamental: ¿cuáles son las consecuencias políticas
del discurso de la metodología de investigación. Es decir, ¿tiene la metodología un inconsciente político? Y entonces cualquier cultor de la buena metodología se horrorizaría y me diría: ¿cómo me estás hablando de la metodología como problema político si la metodología, el método, es el procedimiento sagrado de la ciencia, es una herramienta neutral, es el conjunto de reglas y normas que usamos para construir conocimiento y por lo tanto están libres de cualquier influencia social? Frente a esto, que podríamos definir como la concepción estándar en metodología, yo voy a oponer la tesis de la significación política de los métodos científicos. ¿Y cuál es esa concepción estándar en metodología de investigación? Bueno, la que todos hemos aprendido, la que todos como docentes de metodología necesitamos en un punto reproducir y que en parte también es necesaria para la ciencia. Los métodos son instrumentos de conocimiento, son procedimientos universales. ¿Por qué? Porque están más allá de cualquier contexto histórico, social concreto. El método comparado está, no importa si estamos en Uganda, en África, en Argentina o en la Villa 31. Los métodos están más allá del contexto, están más allá del tiempo. Los métodos son creaciones sin historia. Pero nuestra práctica de investigación es siempre local y contingente. Está en un aquí y ahora. Entonces, frente a esta concepción estándar de la metodología, que presupone algo muy fuerte, que es el método es algo que está y que es externo al sujeto. El método está fuera de la acción, está fuera de la praxis, está allá arriba. Y el discurso de la metodología te dice: aprópiate de los elementos del método, selecciona las técnicas, intégralas en un diseño de investigación coherente, piensa la lógica de tu proceso de investigación y produce conocimiento. Y detrás de eso hay un supuesto reduccionista del concepto de método. Entonces, contra ese supuesto y contra esta concepción estándar de metodología, lo que yo propongo es el supuesto de la complejidad ontológica de los métodos de investigación. Es decir, el método como objeto de estudio es un objeto complejo, es una trama de relaciones, donde están inventados un conjunto de factores y elementos. Para dar cuenta de esa complejidad, yo desarrollo y elaboro el concepto de método como sistema complejo. Esta idea de concebir al método como sistema complejo trata de dar cuenta que el método es un sistema de relaciones interdefinibles en donde se entrecruzan y imbrican al menos tres aspectos: una dimensión lógica, empírica y racional, una dimensión técnica procedimental y una dimensión histórica, cultural, valorativa. De modo que el método como sistema complejo implica pensar el método como una totalidad histórica autoorganizada, que coproduce y coorganiza nuestra práctica científica. El método como sistema complejo es un modelo heurístico para pensar y problematizar nuestros métodos. Es un metapunto de vista sobre la metodología que aborda el problema del método desde tres dimensiones.